Bueno, y ahora sí damos inicio a nuestro conversatorio. El día de hoy tendremos grandes invitados quienes nos acompañarán en esta mañana. Vamos a hablar sobre los avances de los proyectos de energía renovable y el desarrollo de infraestructura para el transporte de energía. También conoceremos cuáles son esos planes de contingencia ante el fenómeno del Niño y cuál es el futuro de las centrales térmicas térmicas e hidráulicas a gran escala y también miraremos el panorama de la generación nuclear. Bueno, entonces nos acompañan el día de hoy José David Montoya. Él es ingeniero industrial, cuenta con una maestría en economía y tiene cerca de 30 años de experiencia en el sector eléctrico. Ha trabajado en compañías como ISA, Comisión de Regulación Energía y Gas, la CREC, Acolgen, y actualmente es presidente de Termotasajero. También tenemos a Jaime Alejandro Zapata. Él es ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad de Externado en Colombia, y actualmente es el gerente del Centro Nacional de Despacho de XM. También nos acompaña Andrés Darío Toro. Él es ingeniero electricista de la Universidad de Antioquia, cuenta con una maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y un diplomado en Energía Nuclear de la Universidad de Antioquia. Tendremos también a Edwin Cruz Caballero. Él es ingeniero industrial de la Universidad Distrital de Bogotá, cuenta con una maestría de regulación de la Universidad de los Andes y tiene más de 15 años de experiencia en el sector. También ha estado vinculado a la empresa de generación eléctrica de transporte y distribución de hidrocarburos, así como a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Estos serán nuestros 4 invitados en esta mañana del conversatorio, y también tendremos a Juan Carlos Delgado, quien será el moderador. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, Vero, buenos días. Muchas gracias por la gran introducción. Muchas gracias a todas las personas que como de costumbre nos acompañan, y cada vez más llegan muchas más personas a nuestros conversatorios, a nuestros cafés energéticos. Esto quiere decir que le estamos generando valor y trayéndole conocimiento fresco y nuevo a todo el sector eléctrico y energético en Colombia. Mil gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias a las personas que nos van a acompañar hoy en la conversación. Hoy quiero resaltar algo de manera muy especial. Ahorita en julio, el COSIER está cumpliendo 54 años de haberse formado y generándole valor al sector. Entonces, de manera muy especial, darle mis agradecimientos a todas esas personas que durante todos estos años han hecho una tremenda labor en pro del sector eléctrico, del sector energético, tanto los miembros, las empresas que hacen parte del Comité Colombiano de la CIER, los comités directivos que han habido, los directores ejecutivos que hubo antes, que hicieron tremendo trabajo para ponerlo donde está. Ahorita nosotros las tenemos es más fácil por el gran trabajo que ellos que han hecho, todas las personas que han estado colaborando en el COSIER. Entonces, primero, resaltar esa labor del comité y felicitarlos pues, por esta labor de tantos años y renovándonos. Estamos haciendo ahorita un trabajo fuerte para estar acorde a las nuevas necesidades del sector, trabajando mucho el tema digital, todo el tema de transformación digital para la transición energética. Le estamos dando muy fuerte a eso y manteniendo todas las otras cantidades de cosas buenas, todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, que es fundamental en el sector, el tema de los trabajos con tensión, todo lo que tiene que ver con la equidad de género, los proyectos de referenciamiento que le generan tanto valor a las empresas de energía para que se vean cómo están en comparación con otras y demás, y estemos viendo las evoluciones e implementando planes de acción y demás. Entonces, felicitaciones a todas las personas que han acompañado el COSIER durante estos 54 años. Gracias a todos. Bueno, entrando ya como en materia, ¿por qué estamos haciendo este conversatorio hoy? Pues es un tema que a todo el país y creo que en Sudamérica, en muchas partes del mundo,
está inquietando demasiado el tema del suministro de la energía y llegar oportunamente con la energía a los sitios de consumo. Si hablamos de la región de Sudamérica, ayer por la noche estaba leyendo un artículo que decía la situación, les voy a leer unos apartes rápidos, decía la situación actual del sistema eléctrico, es urgente planificar a largo plazo y con holguras. Dice, somos una ciudad electrificada que requiere una red de transmisión segura y una infraestructura eléctrica robusta. Actualmente los procesos se encuentran atrasados y necesitan una planificación precisa que permita de forma eficiente anticipar a tiempo los procesos de inversión. Y otra parte decía, requerimos señales de inversión que nos permitan de manera eficaz avanzar en los tiempos adecuados. Hoy una línea de transmisión se demora aproximadamente 7 años y la mitad de ese tiempo representan los permisos. Entonces, quise traer este aparte que me lo encontré casualmente anoche leyendo un poquito en internet y esto es de Chile. Yo creo que es una situación medio parecida a la que estamos viviendo en Colombia y eso es lo que vamos a hablar ahorita con todas esas personas y expertos que hemos invitado. El tema del suministro de energía es clave para el país, para nuestra región, por eso son tan claves las interconexiones. Aquí en Colombia, llevar la energía a todos los centros de consumo, donde tenemos, todavía hay una cantidad de personas sin energía en sus hogares. Entonces, llevar energía es llevar desarrollo, es llevar oportunidades de crecimiento para las personas y para el país, por supuesto. Entonces, es muy importante. Por eso estamos haciendo este conversatorio, para entender qué es lo que está ocurriendo actualmente con el modelo de generación que tenemos. Si tenemos problemas en la generación o si estamos bien, si tenemos rollos o problemas con la transmisión de la energía para llevarla a los centros de consumo. Quiero que eso lo dialoguemos ahorita con todo este equipo y también mirar otras posibilidades a futuro que en muchos países están andando, pero aquí en Colombia estamos ahorita cogiendo fuerza y un momentum y una dinámica importante con el tema que tiene que ver con la energía nuclear. Entonces, nada, Vero, ya porfa, trae a nuestros invitados y vamos saludándolos y vamos comenzando con la conversación, ¿sí? Bueno, por aquí veo al maestro y gran persona, el amigo Jaime Zapata de Buenos XR, días, Juan. gerente del Centro Nacional de Despacho, Edwin Cruz de Andec, fabuloso Andec, toda la gestión que hacen tan tremenda en Colombia, José David Montoya, el tremendo presidente que tiene Termotasajero, y Andrés Toro, el tremendo ingeniero que tiene nada más ni nada menos Empresas Públicas de Medellín. Bienvenidos todos. Muy buenos Muchas días, gracias, Juan. Muchas gracias. Buenos días, Juan. Muchas gracias. Bueno, nada, vamos entrando en materia con todos los temas que tenemos. Yo quisiera arrancar con Jaime de entrada. Esta mañana estaba leyendo en un periódico aquí local y ha sido, creo que, muy común durante las últimas semanas el tema fenómeno del niño, el riesgo que hay, la incertidumbre que hay. Tenemos en la cabeza el fenómeno del niño que tuvimos por ahí en 2015, 2016. Me acuerdo que hubo algunos problemillas de generación creo que fue en empresas públicas y de pronto ahorita Jaime nos lo recuerda o Andrés, lo que fue en playas o en Guatapé, no sé, algo por allá pasó. Entonces nada, quiero comentar contigo Jaime, que nos cuentes un poquito y la pregunta va directa es, ¿estamos preparados para afrontar el fenómeno del niño? Pensando en las experiencias pasadas, ahorita más adelante si quieres nos cuentas de los mayores riesgos y cómo estamos avanzando en temas de proyectos de generación, todo esto que tuvimos en las subastas. Son una cantidad de temas que estamos acá con ganas de oírte y de compartir con toda la gente que nos está acompañando hoy. Juan, muchas gracias. Buenos Adelante, días. Juan. Buenos días. Listo, Juan, muchas gracias. Buenos días pues a mis compañeros de este conversatorio, a Edwin, a José David, a Andrés. Muchas gracias, Juan, por la invitación a que hicieron este espacio. Realmente empieza con un tema muy importante y si empezamos a hablar del fenómeno del niño, permítanme, yo les comparto aquí de pronto alguna diapositiva que nos pueda apoyar mientras vamos charlando. Entonces, Colombia, pues afortunadamente es un país que tiene, Juan, una fortaleza energética, digamos que tenemos una capacidad instalada importante,
cercana a los 19.000 megavatios. Permítanme, por favor, creo que ya estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Aún yo no la estoy viendo. ¿No? Ok. Entonces, permítanme. Ahí creo que ya está entrando. No. Ok. Bueno, mientras tanto, por lo menos voy comentándoles acá. Entonces, Colombia, digamos que es un país que cuenta, como les decía, con una infraestructura importante. Tenemos cerca de los 19.000 megavatios de capacidad instalada, con una demanda cercana a los 11.000 también. Entonces, Ahí sí. digamos, ok, gracias, Juan. Adicionalmente, el fenómeno del niño es una realidad y por eso quería como mostrarles esta diapositiva acá. Ya por lo menos las condiciones están dadas y así lo dicen todos los pronósticos y todas las agencias. Entonces dicen que ya las condiciones están presentes y se espera incluso que se fortalezcan gradualmente. Obviamente no se sabrá con la magnitud y la duración y lo fuerte que pueda ser, si es moderado o débil, pero realmente el fenómeno del niño está. Y si uno mira esto, ¿cómo nos coge? ¿Cómo nos coge ese fenómeno del niño? Tenemos un nivel de embalse en este momento cercano al 81.5% al día de hoy. También, si uno le hace doble clic a ese nivel de embalse, encontramos que Antioquia y Centro, que entre las dos estamos hablando de cerca de un 75% de la capacidad del sistema total, entre estas dos regiones. Antioquia está en el orden del 86%, un poco más, y Centro por cerca del 75%. De la verdad, nunca nos había cogido un nivel de niño con un nivel de embalse en estas condiciones. Tenemos los principales embalses también en unos niveles importantes. El Peñol está por encima del 93%, el agregado de Bogotá por encima del 68% y Guavio por encima del 92%, que son dentro de los principales embalses que tenemos en el sistema. Y adicionalmente, digamos que el histórico de los aportes en el último año, tenemos aquí una diapositiva, una gráfica en la parte inferior derecha, desde enero de 2021, podemos ver que cerca de más de la mitad de los meses estuvieron con aportes por encima de la media histórica. Si miramos mayo cerró por debajo, aportes deficitarios cerca del 77% de los aportes de la media, y junio cerró en el 83%. Lo que va corrido de julio, esta información es hasta el 23 de julio, lo que va corrido de julio tenemos aportes muy cercanos a la media histórica, cerca del 96.7%. Entonces, se vienen comportando los aportes, digamos, más o menos con lo esperado. Nosotros hacemos múltiples sensibilidades, obviamente, en nuestro rol de planeador, muchas sensibilidades, digamos, cogiendo las variables que mayor impactan estas simulaciones. Entre esas variables, uno que puede ver qué panorama tendremos en el horizonte de tiempo. Este es un horizonte de mediano plazo, por ejemplo, pero hacemos también para el corto y para el largo plazo. En este miramos qué proyectos estamos esperando que ingresen a nuestra matriz. Ahorita podemos ahondar un poquito más en ello. Miramos qué hidrologías nos podemos esperar. Entonces cogemos diferentes hidrologías muy secas, muy deficitarias, como los niños pasados, especialmente el 14-16, que el 14, decimos 14 porque empezó con aportes deficitarios desde agosto de 2014, pero realmente entonces fue el niño más largo y más fuerte que hemos tenido, y cogemos diferentes escenarios de demanda. Si miramos eso, Juan, y para no extenderme mucho, por lo menos en la introducción, uno ve que definitivamente con estas condiciones y con estas sensibilidades fuertes que estamos haciendo, tenemos cómo atender la demanda de energía en el país en este horizonte de 2 años, con estos supuestos. Incluso tenemos sensibilidades donde corremos los proyectos, por ejemplo, que tienen obligaciones de energía firme y que no entren en el próximo verano, diciembre 23, abril de 2024. Obviamente con, digamos, con algunos requerimientos que se tienen que dar en un sistema. Por ejemplo, permítanme, dejo de compartir pantalla acá para que vamos. Por ejemplo, pues tendremos mayor generación térmica, ¿cierto? Mayores necesidades de generación térmica, y toma mucha relevancia. Si miramos el niño pasado, como indicabas ahorita, Juan, alcanzamos a atender la demanda de energía del país cerca del 55% con generación térmica. Este es un reto importante. La térmica se ha venido desempeñando muy bien. No, digamos que ahí no tenemos dudas, de hecho tenemos la capacidad técnica para hacerlo. Toma relevancia importante aquí es, digamos, la logística para el suministro de combustibles, que a veces se complicaba, especialmente quienes tenían que transportar líquidos, digamos una cantidad de temas de manejo logística que también ya se viene hablando con los generadores y están preparados para esto. Entonces creo que tenemos cómo afrontar a este niño, Juan,
digamos, con estas consideraciones. Obviamente, y bien lo mencionaba, siempre hay que hacer la salvedad. Si nos pasa un cisne negro, si nos pasa un evento de esos de alto impacto y baja probabilidad, pues seremos más vulnerables y habrá que ir evaluando cómo se va comportando el sistema. Pero mientras tanto, vemos que tenemos cómo hacerlo. Ok, Jaime, a ver, hay un tema y de pronto te lo dejo para más adelante para que vayamos entrando con los otros panelistas y es el siguiente. Yo me estoy imaginando que tengo un tremendo carro, las centrales de generación o eléctricas, o tengo un carro eléctrico, o tengo un tremendo carro a gasolina muy eficiente. No sé, hay diversos tipos de carros, pero si hay autopistas, o sea, tenemos las redes y los proyectos para poder llegar a los centros de consumo, porque lo que estás diciendo es una belleza. O sea, tenemos unos embalses en buen nivel, tenemos las centrales térmicas andando. Ahorita también le voy a preguntar seguramente a Edwin y a José que nos cuenten un poquito si esos proyectos de los de la subasta pasada y demás, o los proyectos de generación térmica que nos propusimos en el país construir, sí lo logramos sacar adelante y demás. Pero entonces te dejo esa para ahorita, Jaime, el tema de la línea de transmisión, porque de pronto eso nos puede inquietar un poquitico, ¿sí? Paso de pronto a preguntarle ahorita a Edwin, y muchas gracias, Jaime, por tu tremenda explicación en esta introducción. A Edwin preguntarle, a ver, ahorita nos mencionaba Jaime que en el fenómeno del Niño anterior nos defendimos muy bien con las térmicas. Creo que algún día leía por ahí un artículo donde nos mostraban que creo que el 47%, y creo que fue la cifra que diste, Jaime, ahorita, fue el aporte de las térmicas durante el fenómeno del Niño pasado, ¿cierto? En ocasiones, y yo creo que... En ocasiones alcanzamos a ¿Cuánto fue, llegar, Jaime? en ocasiones en puntuales alcanzamos a llegar cerca del 55% incluso. Bueno, imagínate, 55%. Entonces yo creo que todo ese tema del cargo por confiabilidad fue fantástico y funcionó muy bien, ¿cierto? Entonces, Edwin, ¿por qué no nos cuentas un poquito bajo ese panorama? Si hoy estamos tranquilos, ¿cómo ves tú si estamos preparados para afrontar este fenómeno desde la perspectiva tuya en temas de todas las centrales de generación térmica, pues a gas y carbón que tenemos en el país? Claro. Primero que todo, gracias al COSIER por la invitación el día de hoy a participar en este foro. Tengo un par de slides, digamos, para apoyar la invitación de Juan Carlos sobre este tema. Yo quiero saber si estoy proyectando ya. No, aún. Después de que entres al modulito de presentar, creo que hay que darle otro clic a algo más donde dice presentar. Compartir pantalla, listo. Algo así. Yo creo que ya. Aún no. Bueno, básicamente... Mientras, listo, les voy contando sobre la presentación, digamos, que traía los dos en parte slides. Decirles básicamente a la gente de COSIER que ANDEC es un gremio de 3 empresas con más de 30 unidades de generación. Es un gremio creado en el año 2010 y en la actualidad, tal como lo señala Jaime Alejandro, en las plantas representadas en térmicas, representadas en ANDEC, cubren cerca del 40% de la demanda del sistema interconectado nacional. Y para el caso del 2015 particularmente, como lo señaló Jaime Alejandro, las plantas térmicas cubrieron las necesidades de abastecimiento de la demanda en ocasiones por encima del 55%. En la actualidad, las plantas de ANDEC tienen por encima de los 4.300 megavatios instalados. Esto corresponde con el 24% del total nacional. Frente al tema del aporte térmico para las condiciones de hidrología crítica, nos remontamos como al balance, que era un poco la gráfica que quería presentarles, de los últimos 10 o 12 años, básicamente por la Edwin, te interrumpo un segundo y si quieres de pronto mándanos por el chat
sí, por WhatsApp o por correo rápidamente la gráfica y de pronto Vero nos ayuda a proyectarla Perfecto, para que de inmediatamente pronto la te, remito te apoyes en ella, dale. Entonces, decirles básicamente que las plantas térmicas, desde el diseño del esquema del cargo por confiabilidad, se han planteado básicamente para cubrir los déficits de energía durante periodos de hidrología crítica, tal como el verano 2009-2010, el verano 2015-2016. Verónica. Bueno, ahora el correo. En la situación de embalses que se presentó en la época de la pandemia, año 2020, que hubo el déficit de hidrología de embalses más alto en los últimos 25 años. Tuvimos un embalse cercano al 30% y no obstante la térmica entró a cubrir el déficit de energía. ¿Qué situación tenemos hoy? Creo que de golpe les voy enviando la presentación ahora en un momento, excusas. Tenemos una situación prevista, como lo señala Jaime Alejandro, por eso muy importante la iniciación de esta conversación con el operador del mercado, desde el punto de vista de la perspectiva de corto y mediano plazo, es decir, para los próximos meses, dado que la NOAA, pues justamente ya ha planteado pues que estamos en un contexto de hidrología menor frente a un escenario normal. Pero digamos que la situación actual, hoy en día, como lo mostraba Jaime Alejandro en la gráfica de las reservas, cuando uno revisa el histórico de volumen útil del embalse, hoy en día, en este momento, a julio 2023, nos encontramos en una situación mejor que la situación de 2015, sin que quiera decir que tengamos que bajar la guardia. ¿Qué quiere decir eso? Las plantas térmicas con compromisos de energía en el marco del esquema del cargo por confiabilidad, que es básicamente lo que ha apalancado la expansión de la generación de fuentes que aportan a la confiabilidad eléctrica a partir del balance energético, que es justamente lo que nos mostraba Jaime Alejandro. Preveemos que hacia adelante lo que debe pasar es que las plantas térmicas, a partir de las señales del gobierno, en virtud de lo que plantea el Estatuto de Riesgo de Desabastecimiento, que son las alertas que se generan frente a la situación de embalse, si se requiere o no más generación térmica, se exige por parte de estas, pues básicamente el aprovisionamiento de combustible para la generación. ¿Qué quiere decir esto? Que las plantas térmicas a gas, básicamente, pues dispongan de los contratos con los que honran sus obligaciones de energía en firme. Las plantas térmicas a carbón, por supuesto, aseguren la logística, abastecimiento de combustibles de carbón en las áreas de influencia de las plantas de generación, tal como lo va a presentar, supongo, Termotasajero. Y hay una situación, y es que básicamente por el interior del país hay plantas respaldadas con combustible líquido. La diferencia frente al 2015, y es un poco la respuesta que le quiero plantear a la pregunta de Juan Carlos, es que hay dos situaciones distintas al 2015. Lo primero es que tenemos una planta de importación de gas natural en Cartagena que asegura el respaldo de combustible para las plantas térmicas de Cartagena. Esto es Termobarranquilla, TEPSA, Prime Termoflores, que suman aproximadamente 2.000 megavatios. Esto básicamente asegura la confiabilidad en la costa norte del país desde el punto de vista de abastecimiento y a su vez le permite al sistema contar con una seguridad en abastecimiento de combustible desde la perspectiva de inserción de Colombia al mercado internacional de gas natural licuado. Con lo cual, la planta de SPEC en Cartagena de importación de gas permite asegurar el abastecimiento de gas para la generación térmica en la costa norte del país.
El segundo tema que es bien relevante y ocurrió en el año 2017 y es el ajuste del precio de escasez con la resolución 140 de 2017. Si ustedes se fijan, en el 2015 hubo una coyuntura por plantas que básicamente no podían generar porque la recuperación de costos era insuficiente frente a la remuneración que traía la regulación en torno a la generación con combustible líquido. Hoy en día es una situación distinta. Hoy en día la señal del precio de escasez, de activación, como que se generan las obligaciones de energía en firme de las plantas que generan con líquidos, cubre los costos de generación con líquidos. Eso de alguna forma genera un espacio tranquilo de poder asegurar el cumplimiento de las obligaciones en caso que se requieran en el contexto del esquema del cargo por confiabilidad. ¿Qué se requiere hacia adelante? Asegurar, como lo señaló Exem, el abastecimiento y la logística de combustibles para generación. Súper, súper, está muy claro, Edwin. No sé si en un ratico quieres proyectar el slide y voy avanzando con los otros invitados. Entonces, de pronto paso contigo, José David Montoya, el presidente de Termotasajero. A ver, desde lo que tú estás viviendo, ahorita nos hablaba Edwin, un tema logístico es clave, en el tema de suministro de gas, el suministro de carbón, estamos avanzando en gas en la costa específicamente. En temas de carbón, ¿cómo estamos, José? Y bienvenido a la conversación. Muchas gracias, Juan. Buenos días, Jaime, Andrés, Edwin y a todos los que nos escuchan. Juan, yo voy a pasar aquí unas 3 o 4 diapositivas un poco para ponerme en contexto. Dale. Porque creo que la pregunta que me acaba de hacer sobre la situación del tema de carbón es más allá de este fenómeno del Niño. O sea, yo coincido con la apreciación que tiene Jaime y Edwin en la medida en que si nada absolutamente raro sucede, este Niño no deberíamos tener un gran problema desde el punto de vista energético, posiblemente, bueno, como lo mencionaba ahora, algo de pronto de transmisión, pero en general diría que estamos bien adaptados, por lo menos en el sector de generación, para enfrentar este Niño. Creo que el problema va un poco más allá del futuro inmediato. Entonces, permítanme, voy a pasar aquí una diapositiva muy rápido. Partir. ¿Ya están viendo mi pantalla? No, señor. ¿Cómo? Creo que vamos a tener el mismo inconveniente que teníamos con Edwin. Ahí sí, está muy bien, dale. Ahí está viendo, sí. Sí. Listo. Entonces yo me voy a voy a pasar aquí muy rápido, y como les digo, solamente para ponerme un poco en contexto. Llegamos en el año 2000, empezamos a hablar mucho de tema de crisis climática. Cuando uno mira en el año 2000, el 82% de la energía primaria que consumía el mundo venía básicamente de 3 fuentes: carbón, gas y petróleo, 82% de la energía. Empezamos un poco toda esta discusión. Yo creo que llegamos ahora en los últimos años y empieza a surgir como una idea de que las fuentes renovables se toman básicamente el mundo y que nosotros en Colombia nos estamos quedando rezagados, así que decidimos volcarnos desde la planeación, yo diría la regulación no tanto, pero la planeación sí mucho, y en general muchos incentivos a renovables, básicamente solar y eólica. Pues si ven, hoy son todos los proyectos en general que se están desarrollando con todos los problemas que ya todos conocemos, y de paso creo que sucedieron 2 cosas muy graves, y una fue de alguna forma declarar enemigo, entre comillas, el carbón, la generación hidroeléctrica también. Yo creo que la generación hidroeléctrica hoy enfrenta una situación tan compleja como el carbón, así no sea así de evidente, pero ya el país no tiene grandes proyectos hidroeléctricos dentro de su plan de expansión, cuando aún tiene un potencial enorme. Alguna vez se habló de 90.000 megavatios, luego se corrigió y pudo ser 70.000 y pueden ser 50.000, de los cuales tenemos desarrollados 12.000 y algo en centrales hidroeléctricas versus, no sé, 20.000 megavatios, que puede ser la mejor estimación que se tiene de generación eólica. Los combustibles líquidos, por supuesto, y también el gas, yo creo que en el corto plazo. Entonces, este escenario, uno diría, bueno, se dio todo este proceso, se han venido generando todos estos incentivos y llegamos al 2022, o sea, 22 años después, y se encuentra uno con la sorpresa de que
el gas, el petróleo y el carbón siguen siendo el 82% de la energía primaria que está consumiendo el mundo. Para mí esto es, yo sé que es contrario un poco a la tesis que existe, que estamos en un proceso de transición energética en exceso fuerte en el sentido de penetración de estas fuentes renovables, pero yo la verdad lo que creo es que simplemente el mundo está incorporando dos nuevas fuentes o dos nuevos combustibles al stock que ya existe, que son básicamente el sol y el viento. Si vemos aquí en esta gráfica, no sé si se alcanza a ver mi puntero, pero aquí arriba, este circulito rojo, no se ve, pero el circulito rojo de arriba. Es que dejaste de compartir la gráfica. Ahorita estaba muy bien y ya no le estamos viendo. Ah, no le he hecho nada. Espere nuevamente, a ver. Ahí volvió, dale. Ahí volvió. Listo. Entonces, el circulito rojo de arriba, como les decía, llegamos al 2000, estamos en el 2020, en el 2000, 82% de la energía primaria es de fuentes fósiles, carbón, gas y petróleo. Llegamos al 2022, después de transcurridos 22 años, 13 trillones en transformación, en transición energética, y curiosamente, el 82% de la energía primaria sigue proveniendo de combustibles fósiles como el gas, el carbón y el petróleo. Es decir, el mundo realmente lo que ha venido incorporando es básicamente el crecimiento de la demanda. Que si vemos arriba ese circulito rojo, es básicamente lo que hoy aporta la generación eólica y la generación solar al mundo. Entonces, nuevamente, yo lo que creo es que en la realidad, en el discurso hay una teoría que ha sido, yo creo, sumamente dañina frente a satanizar la generación con fuentes fósiles, pero el mundo en la realidad está haciendo otra cosa, y está haciendo otra cosa que hace sentido seguir consumiendo combustibles fósiles porque muchos de los sectores de la economía, por ejemplo, cuando hablamos de electrificación, no se pueden hacer. La realidad es que es muy difícil hacerlo. Inclusive una cosa que nos ocupa mucho hoy, por ejemplo, los carros eléctricos, su penetración ha sido relativamente baja. Un carro eléctrico tiene un tanque de combustible sumamente complejo, que la única manera de que un carro eléctrico sea competitivo seguramente es cuando la batería no valga nada, porque si no, básicamente está duplicando el costo medio de un carro y eso va a hacer que la gran mayoría de las personas ni siquiera pueda acceder a su carro o tenga a su primer carro. Y si tiene que ser eléctrico, tenga que esperar 10 o 15 años, retrasar 10 o 15 años la compra de ese vehículo hasta que lo pueda hacer. Entonces, el mundo realmente sigue haciendo uso de los combustibles fósiles y eso es innegable, esta es una realidad. Por eso quería poner un poco esta diapositiva y hace sentido seguir haciéndolo y yo creo que nosotros debemos empezar a dar nuevamente esa discusión, como lo mencionaba Juan al inicio. Aquí realmente la preocupación es llevar energía y me alegra cuando Juan hizo la introducción y no habló de energía renovable. Yo creo que el problema que tenemos hoy en Colombia es suministrar energía en el corto plazo. Creo que eso lo tenemos resuelto y lo tenemos resuelto con las fuentes que hoy no le gustan a mucha gente, gran parte hidroeléctrica, térmica. Yo, por ejemplo, veía con asombro cuando el Plan Energético Nacional habla de que al 2030 deberíamos reemplazar 1.300 megavatios a combustibles líquidos. Eso requiere mal contado entre 6.500 y 7.000 megavatios instalados de generación solar para producir la misma energía, lo cual va entre 13.000 y 15.000 hectáreas, con toda la complejidad que eso tiene. Y este es el otro punto que quería traer sobre la mesa, y es que la energía renovable cada vez compite con otras cosas que cuando nos empezamos a hablar de todo este asunto de transición, empezamos a obviar o a no poner mucho sobre la mesa, y esto del tema de uso de la tierra, contaminación visual. Ustedes ya vieron, hay comunidades wayuu que ya están levantando un poco la voz, no quieren muchos aerogeneradores en La Guajira porque quieren tener un potencial turístico, y los turistas europeos que llegan no les gusta mucho ver ya los aerogeneradores al lado del glamping donde van a estar. Entonces es un tema sumamente complejo, y ahora si miramos y uno dice, bueno, ok, el mundo realmente no está en un proceso de transición, básicamente lo que está haciendo es adaptando o incorporando dos nuevas fuentes de energía, la eólica y la solar, con una participación que han ido aumentando. Si vemos, sí, claro, en el 2000 eran prácticamente cero, hoy representan mal contado el 4%, el 7% de la energía primaria que se consume. Pero bueno, si decimos, listo, nosotros tenemos que aportar a la mitigación del cambio climático, pues puede que suene triste, pero la verdad es que no tenemos mucho que aportar tampoco. Solo dos daticos muy rápidos.
La producción mundial de petróleo en el 2022 fue de, en promedio, 94 millones de barriles al día. Colombia produce esos 94 millones de barriles, más o menos 700.000 barriles, un poco cuando nos va bien, poco más, pero no mucho alrededor de ese punto. Es decir, esto es el 0,7, un poco menos, un poco 0,8% del petróleo que consume el mundo. Es decir, acabar nuestra industria de hidrocarburos no le va a ayudar a nada al planeta, porque no le va a pasar nada. O sea, aportamos realmente muy poco. Y cuando miramos desde el punto de emisiones de CO2, toda la economía colombiana, no estoy hablando del sector eléctrico, toda la economía colombiana, todos los colombianos, incluidos nosotros, pues aportamos el 0,6. Hay una discusión si es el 0,4, 0,5, 0,6. Finalmente termina siendo irrelevante frente al mundo, porque el 99.4% lo producen otras naciones, básicamente concentrados, pues ya sabemos en quién, en China, India, Estados Unidos. Vieron que China acaba de decir un poco, mire, la transición yo la voy a hacer a mi ritmo y con las necesidades de mi economía, y China tiene 1 millón de megavatios de capacidad de generación a carbón instalado, está instalando este año cerca de 30.000 megavatios nuevos, y aún tiene un plan de expansión importante en generación a carbón para producir lo que nosotros usamos, el iPhone o el teléfono que sea que usemos. Entonces, un poco bajar de compartir. José, sí. Dale tranquilo, pero ven, te quería dar un par de preguntitas antes de ir con Andrés Toro de PM para que hablemos de temas nucleares. A ver, estoy totalmente de acuerdo. Ha habido una satanización, si lo podemos llamar así, sobre las centrales de generación térmica, también en las hidráulicas a gran escala y demás, y las necesitamos, ¿cierto? Uno ve las coyunturas que se están viviendo a nivel mundial y sentimos y vemos, es realidad que la necesitamos. A ver, pensaría yo que con tecnologías se puede reducir el impacto ambiental que se puede tener con estas centrales. Quisiera que me contaras un poquito de eso, que nos hablaras un poco de eso. Y lo otro es si en Colombia o conoces algún tema de incentivos para ustedes que tanto le han aportado al país y al desarrollo. ¿Hay algún tipo de incentivo para el desmonte o la transformación o traer nuevas tecnologías para las centrales de generación térmica? Ahora, Juan Carlos, yo creo un par de cosas. La primera es que efectivamente existe tecnología, sí. Yo creo que no se ha desarrollado lo suficiente, sobre todo la tecnología de captura y reuso de CO2. El CO2 sí es un bien muy importante para la economía y no se ha desarrollado, creo yo, porque en los últimos años toda la investigación y desarrollo se ha dedicado básicamente, o se ha ido básicamente a disminuir los costos de la generación renovable. Eso es una realidad. Y de alguna forma se ha abandonado estas otras líneas de investigación y desarrollo para lograr costos mucho más competitivos. Pero efectivamente existe, y yo creo que debería empezarse a generar, y no existen los incentivos necesarios, deberían empezarse a generar en el país para poder hacer desarrollos. Pero inclusive, Juan Carlos, un poco retomando el tema de que nuestro aporte a las emisiones mundiales es realmente irrelevante, o sea, el de todo. Cuando hablamos de 0,4 o 0,6%, es decir, literalmente, si desaparecemos mañana todos, yo sé que suena triste, desaparece todo el país y todo su aparato productivo y puede sonar triste, pero al mundo no le pasa nada. O sea, distinto a si desapareciera China mañana, que aporta, no sé, el 35% de las emisiones mundiales, o India, que viene recorriendo el mismo camino, o el mismo Estados Unidos. Entonces, yo creo que hoy Colombia no debe enfrascarse en esas discusiones de si nosotros tenemos que empezar a implementar programas agresivos de captura, de secuestro o reuso de CO2, que deberían existir los incentivos para hacerlo. Yo no estoy diciendo que no, sino en encontrar una matriz energética que le permita garantizar la confiabilidad que necesitamos. Y con esto resalto nuevamente, nosotros y yo en lo personal no es que esté en desacuerdo con las fuentes renovables, para nada. Yo creo que, como lo decía hace un momento y lo mostraba en la diapositiva, es una fuente de generación de energía que hoy existe, que está tomando fuerza, que puede ser competitiva en algunos momentos, que puede ofrecer ciertas condiciones, pero lo que no debemos es, creo yo, el país enfocar todos los esfuerzos solamente en eso. De verdad que es preocupante que en el plan de expansión ya no aparezca una sola central térmica, ni a carbón ni a gas. Eso literalmente desapareció. Y cuando uno mira el criterio para asignar puntos de conexión, entonces, si es una central térmica, queda por allá en la última posición. Entonces, pensemos qué va a pasar en 5 o 10 años cuando llegue el próximo fenómeno del Niño, y allá sí creo yo
que si no empezamos un poco a recapacitar sobre esto, sí vamos a tener un problema seguramente muy serio, porque las crisis energéticas se están empezando a disparar hoy. Y miren que la reducción en la participación en los combustibles fósiles ha sido relativamente baja, y ya solo eso ha empezado a generar crisis importantes desde el punto de vista energético. Y nosotros, en la medida que empezamos a hacer mucho más expansión en renovables, vamos a tener mucho más problemas. Otra vez, el tema de la tierra. Es que el tema de la tierra es muy complejo. Uno en 20 hectáreas produce sin problema 3.000 gigas al año, y para producir eso mismo en solar necesita 5.000 hectáreas y las produce a las 12 del día. Y ahí no estoy contando inclusive todo el banco de baterías que necesita. Entonces, nuevamente, aquí mi asunto o mi punto es, las renovables no es que sean el problema. Es una fuente de generación, hay que aprovecharla, hay que implementarla, hay que desarrollarla, pero no nos podemos olvidar de la generación tradicional, de la generación a carbón, de la generación a gas, de seguramente lo que va a hablar Andrés, que yo creo que es sumamente interesante que el país empiece a tener esa discusión sin susto, y es el tema de la energía nuclear. Hoy el mundo está volviendo a darle un aire a la energía nuclear, que si ustedes miran hace un par de años estaba tan satanizada como el carbón, el petróleo, y no digo el gas porque el gas todavía no está en esa situación, pero viene recorriendo ese mismo camino. Ya ustedes ven que en Estados Unidos hay zonas donde están empezando a prohibir los hornos, las estufas de gas. Europa pues dio un vuelco ahora, dio un reverso ahora con el tema del gas para ponerlo verde y volver a incentivar expansión en gas, pero también consumió carbón de una manera exorbitante. 2003 en teoría. Venga, y le hago una pregunta como para ir pasando donde Andrés, porque tocaste un tema muy chévere, el tema de la energía nuclear, y por eso está aquí Andrés acompañándonos hoy. Yo no sé si ya vieron Oppenheimer o ya vieron la serie de Days, que habla de Fukushima. Hay como para que nos sigamos aterrando, pero por eso traemos a Andrés, para que nos dé tranquilidad total en esto. Disculpa, José, que te interrumpa un momento, pero es que tocaste el tema, justo el tema nuclear, y quiero pasar a Andrés, ¿por qué no nos cuentas un poquito la realidad del tema nuclear en Colombia, en la región, en países emergentes? ¿Cómo lo estás viendo? Porque mira los temas tan chéveres que nos mencionaba José David, el espacio que se necesita para poder generar con generación fotovoltaica versus otras fuentes. Se me viene a la cabeza ahora construir un proyecto hidráulico, un proyecto térmico, toma un tiempo. Los proyectos fotovoltaicos, los de energías renovables, son muchísimo menos, pero tenemos otro tipo de dificultades como las que mencionaba José. ¿Cómo aparece en ese panorama todo el tema de la generación nuclear? Cuéntanos un poquito, Andrés, y bienvenido. Juan Carlos, mil gracias, y al panel que me acompaña hoy, pues muchas gracias. El tema es que no es fácil, hay que combatir con una imagen que tiene el público en general de ver a Homero Simpson trabajando en una planta nuclear. Y todos inmediatamente nos imaginamos que el tema es complejo, que el tema es de muchos residuos nucleares, que no se puede, que en Colombia no, que nuestra situación social vuelve el asunto difícil. Pero mire, este es un momento importante. Yo pertenezco a trabajo en EPM, y en EPM hay un grupo, unos grupos de ingenieros, tanto en el negocio de generación como en el Centro de Excelencia Técnica, que vemos, que aprendemos del pasado. EPM es una empresa que aprende de su historia, pero que no nos da temor de ver el futuro de frente y verlo con retos. Y es una ingeniería entonces pujante, que se plantea preguntas, y esta es un escenario en el cual nos estamos moviendo. Arranca con un apoyo que la empresa da a unas personas y adelantar unos estudios en física, siendo ingenieros electricistas, se van a la ciencia a encontrar unas respuestas, la traen a EPM y nos cuentan, mire, esto es posible, pero es peligroso. El asunto es que esta es una tecnología que no admite errores. Un error
y ya somos noticia internacional. Estamos en los principales titulares de prensa del mundo. Entonces, necesita la adquisición de unas capacidades que quizás no tenemos. El momento es clave, no porque en este momento estemos necesitando la energía nuclear. Las cuentas que todos podemos hacer dirán que hoy con el agua que tenemos, con el sol, con el viento, podemos atender una demanda calculada. Eso es cierto. Pero resulta que en este ejercicio y a través de los compañeros que han tenido esa oportunidad de adelantar esos estudios, hemos contactado a la academia. Y la academia nos está mostrando otras realidades más a futuro, que se escapan de incluso una proyección de corto, mediano plazo. Estamos hablando de segunda mitad del siglo XXI, cuando las precipitaciones, es decir, la lluvia, se prevé que va a disminuir en la costa atlántica y en algunas partes de la región andina entre un 14 y un 36%, de acuerdo al IDEAM. Ahí ya hay una señal, una alarma que encender, porque si bien nos sentimos cómodos hoy con las fuentes que tenemos hidráulicas, esas fuentes parecen que no están garantizadas a futuro. Entonces ahí hay algo como que no nos cuadra. Y también una cuenta de tienda rápida nos mostró que cuando se plantea la introducción de vehículos eléctricos, y si todo el parque automotor fuera eléctrico, en un escenario pues crítico, y si cumplimos con las metas que ha adquirido o está planteando el país a nivel internacional para la producción de hidrógeno, resulta que tendríamos que hasta triplicar la capacidad de generación que hoy tiene el país. Triplicar. Entonces, luego nos preguntamos si las áreas que tenemos disponibles para el sol, si los vientos que hemos medido, si nuestra capacidad hidráulica y si todos los recursos renovables son suficientes para atender esa gran capacidad que a largo plazo, y estamos hablando a mediados del siglo, tendríamos. ¿Pudiéramos entonces soportar esa gran demanda en esos años? Y la respuesta que encontramos es que no. O sea, las fuentes que conocemos, lo que hoy entendemos como, digamos, estable, como fuentes, como el sol, como el viento, como el agua, a futuro las vamos a necesitar, pero no van a ser suficientes. Entonces seguimos preguntando, ¿la humanidad qué nos ofrece? Vamos a ver la ciencia, ¿qué otros recursos nos ofrece? Y aparece entonces el gran sueño de la fusión nuclear, la que todos queremos, la que con una cucharada de agua vamos a encender una ciudad. Ese es el sueño que nos prometen, pero en los tiempos incluso más conservadores nos plantean escenarios de muy largo plazo, cuando tendríamos una solución comercial de ese tipo, más o menos finales del siglo. Entonces, mientras tanto, ¿qué? Aparece entonces un recurso que no es el más deseable porque es muy peligroso, que es la fisión nuclear. La fisión nuclear, justo la de Homero Simpson, la que produce residuos nucleares, la que parece sucia, la que parece peligrosa, la que nos recuerda a Oppenheimer, a Fukushima, a Chernobyl, todo eso inmediatamente aparece en nuestra mente. Entonces, lo que ha pasado en el grupo de estudio, de trabajo que se armó, es, bueno, vamos a entender esto de qué se trata y vamos a explorar las diferentes posibilidades que pudiera tener Colombia, que pudiera tener una empresa como EPM y los retos a los que nos pudiéramos enfrentar. Además, las capacidades que tendríamos que desarrollar, no solamente en nuestra generación, sino en las generaciones venideras. ¿Por qué razón? Un proyecto de este tipo apenas se planea, toma alrededor de 15 o 20 años desarrollarlo. 15 o 20 años donde ya no va a ser el gobierno actual, serán otros gobiernos que lo implementen. Quizás no nos toque a nosotros, otras personas más jóvenes que se tendrán que capacitar, tendrán que implementar esa solución. Se convierte en un reto, incluso de país,
de sociedad, de la academia, de introducir en los pensum unos conocimientos que hoy no son habituales para nosotros y formar generaciones hacia el futuro para que una vez implementadas estas soluciones no se permita un solo error, no se permita una sola falla, porque sería un acontecimiento, digamos, difícil, retador, difícil. Esa es la verdad, ese es el escenario, Juan Carlos. En esa búsqueda nosotros hemos visto hacia el lado a ver qué otros países, de quién pudiéramos aprender. Entonces aparece en Latinoamérica unos referentes. Permítame acá. Vamos a ver acá. Tengo acá una presentación, espero... Andrés, mientras vas proyectando, a ver, ahorita hablabas del tema de formación, de generación de capacidades, igualmente que hubo que hacerla durante años cuando se empezó a construir todo el sistema eléctrico que tenemos hoy en el país, muy soportado pues en térmica, muy soportado también en generación hidráulica, pues ni pensemos, si una presa llega a fallar, pues el problema que eso puede generar aguas abajo, igual hay riesgos inmersos en todo esto y lo mismo pasa en el tema térmico. Claro, el tema nuclear es que Simpson y demás pues nos han contado unas historias bravas y de pronto nos inquieta mucho, pero tú lo dices bien, hay que generar, pues educar, formar y demás para que no se cometa ningún tipo de errores, ¿sí? De pronto, con eso que tú nos acabas de mencionar también, en cuanto a que si miramos la matriz a futuro, con lo que tenemos hoy de renovables y con lo que tenemos hidráulico, térmico, se va a necesitar la energía nuclear para poder garantizar la demanda del país y de la región y demás. Si quieres, Andrés, mientras... bueno, ya te abrió el slide, dale tranquilo adelante porque iba a pasar con Jaime a preguntarle y ahí le dejo ya la pregunta de una vez. ¿Cómo está la matriz de Colombia para 2030 y demás? ¿Sí? Pero dale adelante, Andrés, primero. No sé si ya están viendo, pero sí les puedo contar. Entonces, en la búsqueda que nosotros iniciamos, observamos que no estoy viendo nada. No sé qué puede pasar, Juan. Okay. Mientras tanto, voy contando. Dale. Vimos que países van más adelante en este tema y encontramos México, Brasil, Argentina. Encontramos a una Argentina desarrollando un proyecto por cuenta propia, es un desarrollo tecnológico propio del país que, digamos, sube realmente la capacidad de desarrollo, el ecosistema de las empresas alrededor de un proyecto que se llama el CAREM. Es un referente que tenemos en Latinoamérica del cual hemos aprendido. El grupo de trabajo que, digamos, se formó a través de la Universidad de Antioquia constituyó un diplomado en ingeniería en energía nuclear. En ese diplomado tuvimos la oportunidad de compartir con muchísimas personas del medio, algunas de ellas desde Argentina, y hemos encontrado que realmente es posible, pero la enseñanza también es que tenemos que ir de la mano con el gobierno debido a los altos riesgos que este tipo de tecnología tiene. Entonces, cuando aprendimos eso, hicimos un contacto a nivel de gobierno. Encontramos un Ministerio de Minas y Energía en Colombia muy bien posicionado como el regulador nacional en temas nucleares, y a través de él entonces tuvimos acceso a la construcción de una ley que en este momento, digamos, se está estudiando en Colombia, es la llamada ley nuclear. Y nosotros desde principios de este año estamos participando. Es una ley que próximamente se presentará en el Congreso,
está más enfocado a la producción de radiofármacos, que es digamos, un producto adicional de las plantas nucleares. Colombia, al final del año pasado, tuvo escasez de radiofármacos para la detección y el control del cáncer. Entonces, el gobierno prendió de alguna forma las alarmas, pero para producir esos radiofármacos necesitamos una ley marco normativa llamada ley nuclear. Y entonces eso nos introdujo en el tema normativo necesario para adelantar este tipo de proyectos en cualquier país, aprendiendo de la experiencia que tuvieron, como dije, México, Brasil y Argentina. Lástima que no tengo suerte con al compartir la Me dice Vero diapositiva. que ya le puedes dar modo presentación porque ya ella como que la está viendo. Vamos a ver. Intento nuevamente porque Sí, me sí. parece como importante esto. Pero ahí está en modo presentación, pero no sigo sin Ok. suerte. Okay. Yo Bueno, creo que sería bueno, que hemos tenido como inconvenientes con las presentaciones, luego compartir con toda la gente que se conectó hoy. Luego Vero nos ayuda como a recopilar de parte de ustedes los slides y los compartimos con todos en general, ¿te parece? Andrés, y para todos. por supuesto, Juan. Para Ok, rematar la idea, si me permitís, dale. hay digamos, la iniciativa que se adelanta a nivel de gobierno, como decía, orientada inicialmente a los radiofármacos, es con el objetivo de producirlos a través de reactores experimentales y Colombia tiene uno. Colombia tiene un reactor hace más de 50 años, es el IAN R1 ubicado en Bogotá, cuyo objetivo no es generar propiamente energía, pero se aprovecha para estudios de laboratorio, análisis científico, y también se producen algunos radiofármacos. La idea es aumentar la capacidad de ese reactor. La necesidad que tiene Colombia es clara, nos acercaría a una tecnología cada vez más interesante, pero dependemos de un organismo internacional. Este tema de esta tecnología no se trata de ir a un proveedor a comprarle algo y traerlo. No funciona tan sencillo. Frente a esto hay una normatividad bastante exigente a nivel internacional. Tenemos la Organización Internacional de Energía Atómica, que plantea una regulación bastante exigente que un país tiene que cumplir primero. La ley nuclear justamente que se escribe es para decir, vea, y el día que pase algo, el gobierno puede ser solidario hasta este punto, la responsabilidad es quien desarrolla el proyecto, cosas así tan claras dirá la ley nuclear, y eso es el antecedente para poder construir el primer proyecto en Colombia. Ok. Pero nosotros, con ese, digamos, conocimiento que tenemos de los riesgos de esta tecnología, ese primer proyecto tendrá que hacerse una vez Colombia asegure, garantice las diferentes capacidades en el gobierno, en las empresas y en la academia. Ese es el Andrés, tema que traía. una pregunta y cortica como para cerrar tu primera intervención. ¿Cómo está viendo EPM las posibilidades de generación como en megavatios? Pensemos, no sé, en 20 años, 30 años, 15 años, acorde como al plan eléctrico del país. ¿Tienen algún número, algún objetivo en mente? EPM participa en la exploración de fuentes como el hidrógeno, la parte solar, Sí, eólica, geotérmica, y es a nivel exploratorio. En este momento no tenemos digamos, ningún plan concreto con respecto a la energía nuclear, tan solo es el conocimiento de la tecnología antes de ok, plantear un primer proyecto. ¿Quién plantea ese propósito en Colombia? Lo planteó el Plan Energético Nacional. La UNME sí lo hizo, con un análisis prospectivo a mediano plazo. Dijo que en el 38, Colombia,
2038 Colombia necesita alrededor entre 900 y 1800 megavatios. ¿Para qué? Para darle fortaleza a la red eléctrica. Un momento muy clave es cuando... Nucleares, ¿cierto? Eso energía nuclear, entre 900 megavatios y 1800 megavatios de energía nuclear. ¿Eso para qué? Para darle firmeza a una capacidad energética de la red. Cuando yo tenga en mi sistema mucha energía proveniente del sol, encontraremos que tipo 8 o 9 de la noche es posible que ya esa fuente no me sirva mucho, pues porque ya no hay sol. En ese momento entrarían a respaldar otro tipo de fuentes, por ejemplo el agua, que su almacenamiento pues no depende de la hora, ni de la luz, ni muchas veces en un estado estable del clima. Pero quizás no sea suficiente, porque la demanda nos ha aumentado. Entonces la URME ha propuesto otro tipo de fuentes como la energía nuclear. Y ha dicho, en el 38 necesitamos darle firmeza a esta red para no perder las variables de calidad de la potencia, por ejemplo, la frecuencia. En nuestras redes tenemos 60 Hz. Si en algún momento dependiéramos mucho de fuentes como renovables como el sol, ponemos en riesgo esa variable y veríamos una variación en esa frecuencia, que eso es indeseable, sobre todo para la industria, que dependen mucho de esa variable de frecuencia. Entonces, para evitar eso, entonces necesitamos unas fuentes que respalden con una capacidad que en la ingeniería le llamamos inercia, o sea, que sea capaz de soportar digamos, unas demandas transitorias muy cortas en el tiempo y que el sistema responda bien. Eso es lo que te puedo decir de la proyección que tenemos para la generación de energía nuclear. Yo por ahí, en la preparación de esta conversa, por ahí que estuve leyendo algo sobre la capacidad de generación en Argentina en temas nucleares, y creo que hoy representa como el 4 y algo por ciento, y con un proyecto nuevo que está en desarrollo, creo que van a llegar al 8%. Un tema importante para tomar lo que nos mencionaba ahorita José David, en cuanto a que todos estos nuevos energéticos pueden adicionar nuevas posibilidades al sistema, claro, manteniendo el resto, que yo creo que es clave. Andrés, muchas gracias por esta intervención. Voy a pasar un momentico donde Jaime, para que de pronto Jaime nos cuentes un poco sobre el esquema actual, el esquema futuro, la matriz, cómo le está viendo XM, y bueno, y las otras preguntitas que te dejé ahorita, de pronto riesgos que tengamos en temas de transmisión, si de pronto quieres hablar del tema. Adelante, Jaime. Listo, Juan, muchas gracias. Aquí voy ahora yo a intentar compartir pantalla, a ver pues que nos trate de funcionar. Dale. Sí, mira, muy bien. Colombia, pues digamos que hoy como, ya la voy a compartir. Colombia, como lo mencionábamos ahorita, tiene una capacidad efectivamente importante, superior a los 18.000 megavatios. Si tú la miras, hoy tenemos un componente hidráulico superior al 65%, tenemos un componente térmico un poquito superior al 30%, tenemos de solar menos del 2%, y eólico pues prácticamente tenemos a Jepirachi en La Guajira, el resto no tenemos más. Ese es el panorama hoy, pero cuando uno mira a 2032, aquí actualizamos un poquito la información a 2032 con la información que tenemos de la URME, ya uno empieza a ver, no sé si ahí la están viendo, Juan. Te pregunto. Sí, muy bien. Ok, ya uno empieza a ver un panorama diferente, y es ese círculo inferior derecho que vemos allí. Entonces, mira, ya primero vemos que vamos a tener una matriz más diversa, y eso es importante, y lo mencionábamos de David ahorita. Es muy importante. En la medida que tengamos mayor diversidad en nuestra matriz de generación para atender la demanda, pues mayor confiabilidad. Digamos que Colombia está acostumbrado a unos niveles altos de calidad y confiabilidad para entrega de energía a los usuarios, y creo que esto totalmente lo complementa. Entonces, si miramos a 2032, aquí solamente estoy teniendo en cuenta los proyectos que tienen de alguna manera alguna garantía. Entonces, uno mira que ya pasaremos a tener bueno, primero que se duplica la capacidad efectiva. Ya vamos a empezar a hablar cerca de 32.000, 34.000 megavatios instalados. ¿Sí? Cuando uno mira esa matriz, empieza a ver que la hidráulica, obviamente, no es que vaya a decrecer cuando decimos que pasa cerca del 40%, sino que la capacidad efectiva va a ser mucho mayor, pero entonces ya va a haber un componente del 40% hidráulico,
un componente térmico cercano al 18-19%, un componente solar increciendo que va a ser como cercano al 36% y también creciendo la generación eólica. Entonces ya digamos que esto implica unos retos súper importantes para la operación y para todo lo que venimos hablando. Si miramos en la tablita que tenemos en la parte inferior, esta es, digamos, como por cada tipo de tecnología, eólico, hidráulico, solar, térmico, por cada uno de esos tipos de tecnología que va a componer esta matriz 2032, cómo es la expectativa de entrada en operación de estos proyectos. Pero aquí lo voy a hilar, Juan, con lo que decías ahorita, con la pregunta que me dejaste parqueada del tema del transporte. Lo voy a hilar. Primero, digamos que es una realidad la dificultad que hemos venido teniendo con la entrada de proyectos, especialmente por temas sociales, temas ambientales, diferentes temas pues que yo creo que ya todos conocemos y lo hemos discutido en conversatorios anteriores, pero realmente cuando uno mira, permítanme, miro si tengo otra diapositiva por acá que me parece importante, cuando uno mira... Jaime, disculpa que te interrumpa antes de que vas ahí. Pues viendo la gráfica anterior que me estabas presentando, uno ve que la térmica y hidráulica se quedan casi que estancadas, ¿cierto? Claro, un aporte importante, pero hay un mucho más crecimiento pues, de todo lo que son las energías renovables. Pero una pregunta, sinceramente, ¿tú crees que esos proyectos solares, a ver, con lo que está pasando hoy, mira que en la gráfica, en la columna que dice hoy, el tema solar es prácticamente no alcanzamos a ver nada, pues es muy poquito el aporte hoy desde lo fotovoltaico y eólico. A ver, a 2025, que lo tenemos en 2 años, vamos a llegar a 10 gigavatios, dice ahí, de generación fotovoltaica. ¿Eso sí es real? Pues sí lo vamos a lograr. No, digamos que esto es lo que los proyectos que están matriculados en la UMI, que de alguna manera tienen garantía. Sí. Pero por eso lo unía con el comentario de la dificultad que es una realidad de la entrada de proyectos, ¿cierto? Por diferentes aspectos, Juan. Digamos que yo creo que se va a empezar a crecer la matriz. No sé si en este horizonte de tiempo, por las dificultades que tenemos que ir sorteando, pero que sobre las cuales ya se empezaron a trabajar. Posiblemente no entre en este horizonte de tiempo, pero creo que sí va a haber un incremento en nuestra matriz de generación con estas tecnologías definitivamente, y ya lo vamos viendo que se han ido penetrando estas tecnologías, especialmente la solar, en todo el tema de recursos energéticos distribuidos, ya no a nivel de matriz de generación del SIN, pero sí de recursos energéticos distribuidos. Entonces va a haber una transición, pero eso precisamente, Juan, y esa pregunta que me haces me da pie a mostrar si por aquí tengo la estadística, si no, pues más o menos, les comento, creo que es esta. Entonces mira, uno ve espacios como esto. Digamos más, permítanme, explico acá. Esta gráfica trata de presentar acá los megavatios que estábamos esperando que entraran en operación de generación desde 2020 a la fecha. Entonces, si miramos en 2020 estábamos, y conversa con tu pregunta, en 2020 estábamos esperando cerca de 2.300 megavatios, lograron entrar 360. En 2021, 1.870, lograron entrar 130. En 2022, 3.600 entraron al sistema 9.990. En 2023, estamos esperando 6.600, han entrado 157. ¿Sí? Mira que al 1 de enero de este año estábamos esperando que ingresaran esos 6.600 que mencionamos ahí, de los cuales 1.650 iban a entrar en el primer semestre. Ya pasó el primer semestre y se materializó la entrada de 157, o sea, el 10%. ¿Cierto? Entonces uno ve que es una realidad, Juan, o sea, el tema de la dificultad de entrar al proyecto es una realidad, pero a eso se le está dando toda la importancia y la relevancia para tratar de avanzar en ese tema. ¿Sí? Jaime, una preguntita. ¿Sí? Esos proyectos que acabas de mostrar son en general, son térmicos, sí, algo hidráulico y fotovoltaico y demás, ¿cierto? Todo, sí, Juan, todos los proyectos de generación. Todos los proyectos de generación. Okay. De hecho, cuando ven acá, sí. Y aquí lo quería unir también con la realidad del transporte. Me dejaste ahorita planteada la pregunta de la red. ¿Qué capacidad tenemos? Red tenemos. Digamos que en Colombia, especialmente aquí, quise traer un panorama que tiene actualizado la UNE muy bueno, donde uno mira la longitud de kilómetros que tenemos en redes de alta tensión y de media tensión, ¿cierto? Obviamente ya pues todos sabemos la interconexión que tenemos con Ecuador, con una capacidad importante de importación y exportación de energía, y bueno, y que también hay unos proyectos en desarrollo, que también yo creo que esto es importante, unos proyectos futuros, incluso interconexiones internacionales como Panamá, digamos como todo el panorama que tenemos aquí. No se trata pues de detallar exactamente qué proyectos son, porque tampoco pues es
es para forzar aquí la vista con ustedes, pero realmente el tema es que hay proyectos de desarrollo a nivel de tensión alta y media especialmente. Pero entonces, ¿cuál es el tema? Cuando uno empieza a mirar, y me lo preguntabas ahorita, por eso lo menciono, cuando uno empieza a mirar, Juan, y compañeros, todo el tema de que hemos venido hablando también de agotamiento de redes, entonces ya vamos por un lado el tema energético y pasamos al eléctrico. Entonces uno empieza a ver que hay puntos del país, especialmente en la costa atlántica, donde realmente, primero, hay lugares, poblaciones donde se lleva la energía de manera radial, es decir, por un solo circuito, ¿sí? Cuando tenemos esta realidad, si uno lleva la energía por un solo circuito, cualquier falla, cualquier salida de ese circuito implicará demanda no atendida. Y la otra realidad es que también la demanda viene creciendo vegetativamente, eso es obviamente una realidad. La red se va agotando, la red se viene agotando hace unos años, también no es un tema nuevo definitivamente, también lo hemos mencionado así, pero uno empieza a ver que incluso con esa red agotándose, se han tomado medidas. Con los operadores de red se implementaron esquemas suplementarios de protección que nos permite, es como cuando ya tenemos fallas en los circuitos que atienden llevan la energía a esos lugares, ya definitivamente hay que generar una demanda no atendida. Entonces nosotros, por lo menos puede ser selectiva y tratar de minimizar apagones ya de áreas. Entonces se montan estos esquemas ya también están agotados. De los esquemas que tenemos en el país, el 75% se encuentran ubicados en el Caribe. Entonces, digamos que ya... Jaime, una preguntita. Sí, Juan. Algo que se me ocurre es, a ver, en varios escenarios y en noticias y demás siempre aparece el tema o el término, dicen, tenemos un déficit de la transmisión, ¿sí? ¿De cuánto es ese déficit? ¿Hay algún estudio que tú tengas que nos diga, vea, estamos con un déficit del 80%, del 50%? No, Juan, no, digamos que no. ¿Tenemos algo de eso o no? No, digamos que no se mide así, Juan. El déficit se refiere es que en la medida que, a ver, digamos que las redes tienen unas capacidades, ¿sí? Y los equipos, es capacidades de niveles de transformación, capacidades de llevar energía por los circuitos. Cuando ya, digamos, incluso se pueden sobrecargar esos activos, se pueden sobrecargar con unos parámetros técnicos que tienen los activos de fábrica, pero por algunos tiempos. De la medida que uno va contra y fuerza, digámoslo así, o fuerza, todos esos activos, va estirando la red, si lo podemos llamar así, pero eso tiene un límite, ¿cierto? De eso se refiere, Juan, más el agotamiento que tenemos, es porque cuando ya superamos ese límite y la demanda que tenemos que atender es mayor, y no es una mentira, o sea, la demanda de Caribe en junio creció el 11.5% cuando la comparamos con junio del año pasado. O sea, es que las olas de calor son impresionantes, lo hemos visto. En mayo la demanda del país creció el 4%. Con respecto a mayo del año pasado. En junio la demanda del país creció más del 6% con respecto a junio del año pasado, y solamente en Caribe, como les mencionaba, el 11.5%. Entonces digamos que la realidad es que la demanda de este cambio climático ha generado unos impactos de olas de calor muy fuertes. En Caribe la demanda crece cuando hay mayor refrigeración, cuando hay mayor necesidad de aire acondicionado, inmediatamente reflejan el crecimiento de la demanda. Entonces eso, Juan, es lo que nos lleva a que en algunos lugares, tampoco es en todo Caribe, no podemos generalizar, pero en algunos lugares, poblaciones que nosotros ya hemos mencionado, en la medida que la demanda crece, ya no tenemos capacidad en la red, y ese es el déficit. Entonces va a depender mucho de la demanda que tengamos que atender, Juan. Entonces en este momento nosotros ya, digamos que cuando la regulación establece que cuando no se pueden cumplir los criterios de calidad y confiabilidad que tenemos que cumplir para atender la demanda en algunos puntos, ante cualquier contingencia, hay unos estados que se pueden declarar. En este momento nosotros tenemos el área de Guajira, Cesar, Magdalena y Córdoba, Sucre y Bolívar declarados en emergencia. ¿Eso qué significa? Que en algunos puntos, cuando la demanda está muy alta y no somos capaces de llevar toda la energía que requiere que se está consumiendo, entonces, y que pasa algún evento en el sistema, inmediatamente va contra demanda no atendida. Entonces, eso es lo que significa eso. No es en todo el Caribe, es en algunos puntos y tampoco es todo el tiempo. Es en horas de demanda máxima donde se presenta esta situación. Entonces, por eso también mencionábamos la importancia, para cerrar, Juan, la importancia de que las obras entren. Se han hecho muchas cosas, incluso el regulador sacó una resolución en 2016 que permite flexibilizar incluso los criterios en algunos puntos, también se aplican, pero digamos que en la medida que todo esto se va incrementando, se va aumentando. La demanda no atendida, las instrucciones que dimos de demanda no atendida, especialmente en junio, se incrementaron.
Si uno mira la demanda no atendida en el país, el 70%, un poco más, está concentrado en el Caribe. Entonces, por eso es que se presenta este agotamiento y ese es el déficit, Juan, que mencionas, que no se mide en número, pero sí se va midiendo en la medida que tengamos mayores picos de demanda ya, se incrementarán los niveles de demanda no atendido. Ahí se hace necesario es que las obras que están pendientes, que están andando algunas, otras que están pendientes de adjudicar, pero que ya están identificadas, y también esquemas como respuesta a demanda, campañas de uso eficiente de energía, todo ese tipo de uso de plantas diésel, por ejemplo, como esquemas de respuesta a demanda, no sé, todo ese tipo de alternativas que pueden ser tenidas en cuenta. Sí, de acuerdo, Jaime, muchas gracias por tu explicación maravillosa. A ver, viendo el panorama en general, pues lo que hemos dejado de entrar en proyectos nuevos que nos mostrabas ahorita, ¿cierto? La dependencia o lo que estamos mostrando en el plan de desarrollo o en los planes de expansión, la dependencia de temas de energías renovables a uno le da como sustico. Pues uno ve lo que estamos dejando estancados en proyectos hidráulicos y proyectos térmicos, pues, le da a uno como una incertidumbre, una inquietud grande, porque los necesitamos porque lo uno no entra. Tenemos déficit con lo que acabas de demostrar, los atrasos que hemos venido teniendo en el ingreso de nuevos proyectos de transmisión y de subestaciones y demás. Entonces, pensaría yo, y de pronto me arranca la cabeza por esto, pero pensaría yo que los proyectos térmicos e hidráulicos los necesitamos, el país los sigue necesitando, ¿cierto? Entonces, ahí pasaría de pronto con Edwin a preguntarte desde la propuesta de ANDEC, ¿sí? En temas de subastas de cargo por confiabilidad, de lo que ustedes están viendo, te quiero juntar ahí dos preguntas en una. Por un lado, que nos cuentes un poquito cómo las térmicas hoy se están transformando, que es una realidad que se están transformando, pero también cómo están viendo ustedes el panorama y cuál sería la propuesta de ustedes ante este panorama que estamos viendo. Perfecto. Bueno, Verónica, y te agradecería que proyectaras un slide del que te envié para hacer la conversación en un contexto de planeamiento del balance energético de largo plazo. Yo creo que la separación que hace Jaime de balance energético a balance eléctrico es bien importante desde el punto de vista de expansión de redes y la coordinación para que finalmente la energía que se produce, indistintamente de la fuente, pueda llegar al usuario final a través de la infraestructura de red. Verónica. ¿Pero nos vas a ayudar a presentar? Ok. Y yo solo me voy a apoyar en un slide. Ok. Como que seguimos enredados con los slides. Sí. Y es un poco recogiendo la conversación actual que se da sobre el tema de sustitución de plantas térmicas. Digamos que la conversación que ha planteado el gremio ANDEC ha sido más desde el enfoque de la complementariedad de las fuentes. ¿Por qué? Por la estructura y caracterización de la matriz de generación en Colombia, que hoy en día, y esto es una condición del mercado eléctrico, somos un país marcadamente hidroeléctrico, dada la riqueza de nivel de embalse que tiene el país. Eso hace que frente a las fluctuaciones del sistema eléctrico se requiera una energía que asegure la siguiente, por favor. Pero vamos al slide que sigue, por favor. Y la siguiente. Esta diapositiva yo creo que es como la invitación que hacemos a la conversación desde el punto de vista de ANDEC en torno, más que a la sustitución de las fuentes, porque unas fuentes o no deben salir del sistema, es la complementariedad en función de los atributos de cada fuente. Si ustedes observan, el esquema del cargo por confiabilidad prevé la participación de todas las fuentes de generación desde el punto de vista de aporte a energía firme de cada tecnología en función
de sus características técnicas y acorde al nivel de hidrología crítica. Por esto es que en la subasta del cargo por confiabilidad de 2019 se presentaron proyectos de fuentes renovables no convencionales. En ese sentido, el cargo por confiabilidad como columna vertebral de la expansión de la generación en Colombia no prevé, digamos, la discriminación de ningún tipo de tecnología, sino que reconoce el atributo de confiabilidad de cada fuente. ¿Qué esperamos hacia adelante? Y retomando las palabras de Andrés, desde el punto de vista de nuclear. Y digamos, aquí hay que resaltar algo, y es el rol de la UME desde el punto de vista de planeamiento de largo plazo. Como lo señaló Andrés, el Plan Energético Nacional, la última propuesta en comentarios, prevé a partir del año 2038-2040 la inserción de fuentes nucleares, desde lo cual es acorde revisarlo desde el punto de vista de seguridad energética. Por supuesto, las fuentes renovables no convencionales son una realidad, es el mapa de expansión de proyectos. Es claro que a nivel de inversión, los desarrolladores están migrando hacia ese tipo de tecnologías solares, eólicas, pero definitivamente la tecnología térmica es la llamada a asegurar la estabilidad de la red de infraestructura desde el punto de vista de la inserción de estas fuentes con cierto nivel de intermitencia. Y cuando hablamos de complementariedad es el atributo de cada fuente de tecnología. Aquí entran a aportar en función del atributo de mitigación de impacto ambiental, incluso pequeñas centrales hidroeléctricas. Aquí entran a aportar desde el punto de vista de confiabilidad en el horizonte de largo plazo atributos, baterías de almacenamiento. Y por eso la importancia de la expansión de la generación. Creemos que por los megavatios que se requieren hacia adelante desde el punto de vista de fuente renovable no convencional, se requerirá un megavatio que asegure la estabilidad, el respaldo y el soporte para la inserción de esta energía desde la perspectiva de complementariedad y diversificación. Por eso la invitación que le hemos hecho al gobierno nacional desde la conversación sobre transición energética justa, la llevamos al enfoque de transición energética justa, gradual y segura, en una perspectiva de mediano y largo plazo. Si ustedes observan, el último Plan Energético Nacional prevé un horizonte al 2052. Las metas de carbono neutralidad del país y gestión de cambio climático van orientadas al 2050, con lo cual creemos que ese es un horizonte adecuado desde el punto de vista de la gradualidad de la inserción de la transición energética. Verónica, si me puedes pasar 2 slides más, por favor. Listo, y nos quedamos acá, por favor. Y esto es básicamente para ver el tema de adopción tecnológica. José David planteó el tema de la captura y secuestro de carbono como una alternativa para las plantas de generación térmica desde el punto de vista de mayor eficiencia, pero creemos hoy, similar a hace 20 años cuando se estaba mirando el tema de renovables, que los altos costos de infraestructura hoy en día no permiten desde el punto de vista del mercado poder financiar este tipo de tecnologías, pero sí creemos que con los incentivos de la ley de transición energética, las hojas de ruta de temas de carboneutralidad, temas de hidrógeno, hacia adelante podrá incorporarse estas tecnologías en el mercado. Y esta diapositiva es de Lazar. Lazar es una fuente de información de comparación de costos promedio de fuentes de generación por tecnología, costos nivelados. Y ya lo que observamos es que a nivel internacional ya empieza a adoptarse la posibilidad de mezcla hidrógeno verde, hidrógeno azul para escenarios de expansión de generación con fuentes convencionales, caso gas natural ciclo combinado, caso carbón, con lo cual sí creemos que hacia adelante, y por eso la importancia de los planes de expansión, pudieran preverse escenarios en donde Colombia pueda incorporar en su mix de generación de largo plazo algunas alternativas. En principio, como pilotos, observamos con inserción de hidrógeno azul, particularmente para fuentes fósiles. Dado que con mezcla
80% fósil, 20%, 10% hidrógeno azul, podría presentarse hacia adelante ya un escenario de costos competitivos en la matriz de generación. Y por otro lado, Juan Carlos, las térmicas de ANDEC hoy en día están haciendo diversificación del portafolio de generación. Digamos que el caso de José David pues lo presentará, por supuesto, muy interesante en San Cayetano, desde el punto de vista de diversificación del portafolio de plantas de generación térmica que están migrando hacia tecnologías solares. Otras plantas de generación en ANDEC ya han hecho inversiones en temas de eficiencia energética en turbinas, están revisando temas de cierres de ciclo combinado, de cierres de ciclo, y aquí quiero hablar del caso Termocandelaria, la cual ya en los próximos días entrará en operación a coadyuvar a la coyuntura actual del Niño, generará el 50% más de energía con el mismo consumo de gas natural, aumentando la eficiencia en un 34%, de un 34 a un 51% y reduciendo emisiones de gases de efecto invernadero, implementando equipos eléctricos de alta eficiencia que permiten tener un menor consumo de agua y energía. Creemos que este tipo de proyectos contribuye a la sostenibilidad energética, nos aportan desde ANDEC a la conversación sobre la transición energética que está liderando el gobierno nacional, y adicionalmente otros desarrolladores de ANDEC, empresas ya están mirando temas de autogeneración particularmente, temas de generación distribuida, temas de reconversión de turbinas, lo cual hoy en día, y esto es para que conozca la gente del COSIER, lo publicamos en el informe de sostenibilidad, todas estas prácticas en temas de eficiencia energética que las generadoras de ANDEC han venido haciendo en los últimos años. En los últimos 3-4 años, las plantas de ANDEC han invertido más de 3 billones de pesos en proyectos y planes de eficiencia energética. Creemos que esto se ha apalancado básicamente por el esquema del cargo por confiabilidad. Entonces, la invitación que hacemos, Juan Carlos, como lo planteas, es desde el punto de vista de la conversación en materia de transición energética justa, es que las plantas térmicas respaldan la transición energética, dando el respaldo y soporte de energía firme que requiere el país para asegurar la entrada de fuentes renovables no convencionales. Muy interesante, Edwin, y te lo agradezco lo que nos cuentas. Me quedo con ese tema, con esa frase que le está sumando a la conversación, que sea justa, gradual y segura, ¿cierto? Las generadoras térmicas se están transformando de manera adecuada y estamos avanzando en ese camino. El ejemplo que acabas de colocar de Termocandelaria, muy interesante. Lo que están haciendo, invirtiendo en temas de mayor eficiencia, y también lo que está haciendo, por ejemplo, Termotasajero en inversiones en nuevas tecnologías y demás. A ver, el tiempo, yo creo que el tiempo apremia, se nos fue mucho más tiempo de lo que de lo que teníamos planeado para esta conversación. Se nos van a quedar muchos temas, quisiera que cada uno nos diera un mensaje final, un minutico y medio, y esto como por el respeto de toda la gente que se nos unió. Llegó muchísima gente a la conversación. Entonces comenzaría contigo, José David, con tu mensaje final. Sé que nos quedaron muchos temas contigo y te lo agradezco mucho, y un mensaje final para toda la gente que nos acompañó hoy. Juan Carlos, primero pues muchas gracias de nuevo y a todos. No, a ver, yo creo que el mensaje que yo quiero dejar es que los colombianos tenemos que ver con cariño las plantas térmicas que tenemos, porque las vamos a necesitar en el futuro, y creo que hay que, así son exagerado, consentirlas. Cuando yo veo un poco las estadísticas que muestra Jaime, que nunca había visto un cuadro tan crudo como lo que esperábamos que ingresara y lo que realmente ingresó, y cuando escucho a Andrés, porque no he visto ese detalle del Plan Energético Nacional, de entre 900 y 1.800 megavatios de generación nuclear en el 2038, bueno, posiblemente yo no esté allá, pero sin preocupación de equivocarme, eso no va a pasar. O sea, nosotros no vamos a tener 1.800 megavatios de generación nuclear en el 2038. Sí que vamos a necesitar las centrales térmicas,
y lo que mostraba Jaime va a seguir sucediendo. Yo creo que el panorama está muy complejo en los próximos años. Entonces mi llamado nuevamente es, hay que ver con cariño las plantas térmicas que tenemos, no aportan nada significativo en términos de cambio climático, por lo que vimos que no somos realmente un aportante en gases de efecto invernadero, pero sí aportan mucho en confiabilidad y seguridad. Y esa energía, esa inercia que mencionaba Andrés, esas son las plantas que hoy están para darla, y la única manera de que en el 2038, 2030, 2032, cuando llegue el próximo niño, estemos, es que en general el país, el gobierno, la regulación nos vea con cariño. Eso definitivamente necesitamos el apoyo, y necesitamos que un poco sacar de la cabeza esa idea de que simplemente tienen un efecto gravísimo, porque esa no es la realidad, esa no es la realidad de Colombia. Y nuevamente, como lo mencionaban, sí, por supuesto, venimos trabajando en nueva capacidad renovable, más que reemplazar la térmica, esa no es la idea, es complementar la matriz de generación. Eso sí creemos que tenemos que hacerlo. No pretendemos coger nuestra capacidad de generación térmica, echarla por el piso y reemplazarla por solares, o no. Lo que sí pretendemos es en los próximos 10 años complementar nuestra matriz de generación y ofrecer lo que el país realmente necesita: energía firme y soportada entre generación solar y generación térmica, carbón. Creemos que ahí le vamos a poder aportar muchísimo a todos los colombianos. Muy bien, José, te agradezco muchísimo por tu participación hoy. Antes de entrar con Andrés para que también se despida en ese espacio, viendo lo que hoy Brasil genera con recursos energéticos distribuidos con los DERs, ellos están como por los 22 gigavatios. Yo no tengo el dato exacto cuánto es en Colombia, pero es un tema que seguramente va a ir creciendo y debemos apostarle mucho. Ahí están incluidas pues todas las comunidades energéticas que en un evento próximo que vamos a hacer en el Seminario Internacional de Derecho en Energía, la maravillosa Melba Rocío Pérez Tuta, que por aquí está conectada, nos va a hablar de comunidades energéticas. Es un tema clave, y yo creo que ahí, Andrés, pues te doy la palabra para que nos hables un momento de cómo sería la implementación de esos pequeños reactores que tanto se ha venido hablando. Eso creo que le aportaría también a los DERs en el país, ¿cierto? Efectivamente, Juan Carlos, estos son unos reactores del tamaño de un container, para que tengamos una idea. Es decir, un camión normal podría transportarlos a cualquier sitio del país. Son indicados para incluso zonas no interconectadas, donde ahí no está el viento suficiente, no hay el sol suficiente y no tenemos el agua para generar a partir de ahí. Esta se convierte en una alternativa, y así se está viendo en el mundo. Adicionalmente, el Departamento de Energía de Estados Unidos los ve como una alternativa para fortalecer algunos nodos de la red eléctrica, por ejemplo, de un sistema interconectado, haciendo las veces como de una especie de batería, pero ocurre porque este tipo de reactores pues tienen un factor de planta superior al 90%. Factor de planta significa que su operación es básicamente continua a las 24 horas del día y por muchos años. La vida útil de estos reactores se estima en 10 y algunos proveedores en 20 años, sin necesidad de recarga de combustible. El tema de los residuos también se está analizando. Hay proveedores que en su oferta comercial facilitan el reenvío, o sea, la devolución del cilindro, porque es un cilindro sellado de un microreactor, y con eso el país no tendría que preocuparse por residuos nucleares. Es decir, es una apuesta comercial muy interesante de microreactores que van de 1 megavatio hasta 20 megavatios. Tener en cuenta, por ejemplo, ¿Sabes qué se me ocurre? ¿Sí? ¿Sabes qué me ocurre, Andrés? Porque es un tema tan interesante el que estás mencionando, que podríamos hacer un café energético, que es el otro modelo como nos comunicamos con todo nuestro público, y hablamos ahí pues de esos ejemplos y de esas tecnologías en generación nuclear. ¿Qué opinas? Con mucho gusto, Juan Carlos, estaré Ya pendiente. invitamos a David, a Galeano, que lo saludo también, pues que nos apoyó mucho en la organización de este conversatorio, y a ti, pues por supuesto. Andrés, muchas gracias. El tiempo se nos está acabando, y quiero también entrar con Edwin, el aporte pues, al desarrollo del país de las generadoras térmicas ha sido increíble.
las palabras que estoy de acuerdo con las de José David ahorita. Tenemos que consentir a las térmicas, pero también tratarlas con mucho respeto por todo lo que han hecho. ¿Algún mensaje final, Edwin? Por supuesto, yo quiero dejar un mensaje en sentido de la transición energética que ha planteado el gobierno nacional. Creemos desde ANDEC, y voy a hablar básicamente de carbón, básicamente por el encadenamiento productivo alrededor de las plantas de generación a carbón en los departamentos de Córdoba, Santander, Norte Santander, Cundinamarca y Boyacá particularmente. Son cerca de 90.000 familias que abastecen el carbón térmico para generación eléctrica en el país, para las más de 1.600 megavatios de capacidad instalada de carbón que hoy en día tiene el país y que entran a soportar la generación no solo desde el punto de vista de confiabilidad eléctrica en el sistema interconectado nacional, sino desde el aporte del carbón a la formación de precios en el mercado eléctrico por la estabilidad en la señal de precios de los contratos de carbón. En esa vía, el planteamiento de ANDEC va orientado a que la transición energética se armonice con la transición fiscal, laboral y productiva en las distintas regiones del país. En esa vía, la importancia de prever un escenario de transición energética justa, gradual, segura en un mediano y largo plazo. Y creemos que las plantas a carbón hacia adelante, en los horizontes de largo plazo, tendrán posibilidades de adopción tecnológica desde el punto de vista de las oportunidades y los desarrollos de captura y secuestro de carbono e hidrógeno. Por el contrario, nosotros creemos que en la siguiente década, con seguridad, las plantas térmicas se van a potencializar aún más con las oportunidades tecnológicas. Excelente, excelente. Qué buen tema y el enfoque que le están dando ustedes desde ANDEC y el trabajo que vienen haciendo con todas las térmicas. Felicitaciones. Y bueno, vamos a cerrar con Jaime Zapata. Jaime, un mensaje final. Yo sé que el sistema y la apuesta pues, de todo el sector y los mensajes que te he oído en diversos escenarios son que tenemos y debemos siempre apuntar a tener un sistema flexible, resiliente, seguro y demás, en beneficio de todos los colombianos. Entonces, nada, te dejo con el mensaje final, Jaime, para que vayamos cerrando. Gracias, Juan. Sí, no, yo mencionas un punto importante. Yo creo que Colombia, primero, hemos estado acostumbrados más bien todos como usuarios a un servicio de energía eléctrica de calidad, confiabilidad. Y yo creo que de alguna manera en la mayoría del país este servicio es así. Entonces, nada, mantenerlo. Yo creo que Colombia tiene un sistema interconectado nacional que se ha caracterizado por eso, por ser flexible y resiliente. Pues hemos superado diversas situaciones complejas y manteniendo la atención de la demanda de energía. Entonces yo creo que eso es importante, a eso le tenemos que seguir apostando, Juan. Es una realidad también el cambio climático, yo creo que es una realidad los incrementos de demanda que se están viendo a nivel mundial. No sabemos hasta cuándo, no sabemos qué va a pasar, pero uno tiene que preparar para los peores escenarios. Desde esto continuar así, tendríamos que trabajar en eso. Yo creo que ser muy conscientes de lo que hemos llamado siempre el uso eficiente o uso racional de la energía. Creo que son campañas que deben fortalecerse, capacitación a los usuarios para que todos entendamos en qué realidad estamos y cómo debemos hacer uso eficiente de la energía, desarrollar los proyectos de respuesta a la demanda, que ya la CREC nos anunció pues que están próximos a emitir para empezar a desarrollar en el país. Creo que desde el punto de demanda tenemos una responsabilidad y como para cerrar ese puntico, una responsabilidad y en eso nosotros también como sector tenemos que aportar en capacitación, en información, en comunicación y la demanda también en entender un poquito de hacer ese uso eficiente. Y por el otro lado, trabajar y José lo mencionó, es un cuadro crudo es el cuadro de generación, también tenemos el cuadro de transmisión, tenemos proyectos atrasados entre 1 y 10 años, entonces uno ve que la realidad es compleja, entonces el usuario tiene un papel importante aquí también en apoyar al sector para que podamos hacer realidad estos proyectos
Y yo creo que ese es el foco que tenemos que agotar. Yo creo que seguiremos haciendo desde la operación y desde todo el sector las maniobras y las maromas que tengamos que hacer para tratar de minimizar demanda no atendida en el sistema, pero también tenemos que empezar a trabajar entre todos para que los proyectos logren entrar en operación. Yo creo que ese también es el foco final, Juan, para esto. Excelente, Jaime. Sí, en general he visto que cada vez se miran o se toman lecciones aprendidas de eventos pasados y estamos evolucionando en muchos aspectos. La energía la tenemos siempre ahí disponible, pero de ahí para atrás, pues es un reto gigantesco lograrlo, y el trabajo que hacen todos ustedes, los generadores térmicos, a gas y a carbón, hidráulicos, toda la gente que está trabajando hoy en proyectos de energía renovables, el esfuerzo que hace PM ahorita por meterse en temas nucleares, todo el aporte que hace XM. Yo creo que tenemos un sector eléctrico en Colombia muy fuerte, muy organizado. Sin embargo, los retos son gigantescos. Hay que seguir invirtiendo en infraestructura, arropar a la UME y trabajar de la mano con ella para que vayamos avanzando, acelerar los proyectos. Cuenten con COSIER para todo lo que sea, cómo nos acercamos al sector y entre todos cómo podemos aportar algo. Seguir invirtiendo en nuevas tecnologías, temas de eficiencia. Ahorita mencionabas, Jaime, lo que ha crecido la demanda en la costa con el fenómeno del Niño, pero también allá se encuentra una cantidad de ineficiencias en el consumo. Entonces ahí la cantidad de empresas que trabajan digitalmente para mejorar la eficiencia en el consumo, bienvenidas. Hay mucho por hacer. Entonces, nada, se nos quedan muchas cosas, pero creo que tocamos temas muy importantes. A todos agradecerles por este tremendo conversatorio. Esperamos que a la gente les haya gustado y nada, para adelante y con muy buena energía. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias, Juan Carlos. Feliz día. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Chao.